Estamos al aire en la página de Facebook de la facultad, entonces ya podemos dar inicio, profe. Perfecto. Bueno, buenas tardes. La Facultad de Ciencias Económicas y su Departamento de Estadística y Matemática les da la bienvenida a la segunda charla del tercer ciclo de conferencia Métodos Cuantitativos. Este ciclo de conferencias tiene como propósito dar a conocer el enfoque y temáticas de la maestría de Métodos Cuantitativos para Economía y Finanzas. Esto debido a que nos preparamos para abrir las inscripciones para la tercera corte de la maestría de Métodos Cuantitativos, que iniciará clases en el semestre 2022-1. En esta segunda conferencia, este tercer ciclo, se presenta la charla Costos ABC Time Drive para la definición de valor salud a cargo de May Sánchez. May es nutricionista, dietista, economista, especialista en economía y finanzas en salud y magíster en epidemiología. Actualmente se desempeña como líder de economía de la salud para la Oficina de Medicina Basada en Valor en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Cuenta con 5 años de experiencia en investigación de evaluaciones económicas en salud, entre ellas análisis de costo-efectividad de las intervenciones para reducir obesidad, como impuesto a las bebidas azucaradas, intervenciones quirúrgicas y estilos de vida saludable, entre otras tecnologías diagnósticas como la procalcitonina, pero ya lo he dicho bien. Además, análisis y caracterización de la evaluación económicas y financieras de tecnologías en salud desde la perspectiva hospitalaria. Bienvenida, May. Permíteme yo. Bueno, ahí disculpa el término técnico. Básicamente me he dedicado mucho a las evaluaciones en economía en salud. Fui mucho tiempo asistencial, entonces la conversación con el área de la salud se me da un poquito más fácil. El profe me dijo, bueno, vamos a contar qué hacemos en términos de análisis de economía, en este caso desde la Fundación Cardiovascular. Quiero contarles como cuatro aspectos o 4 cositas interesantes. La primera es un poco de la institución donde trabajo, qué estamos haciendo, en qué nos estamos enfocando, qué es la Oficina de Medicina Basada en Valor. Es una de las únicas oficinas de Colombia dedicadas a ese tema de análisis en valor en salud que se tiene inclusive a nivel de Colombia. Creo que Brasil tiene una oficina de estas y Estados Unidos, pero en general somos como pioneros en utilizar ese tipo de oficinas de valoración. Y por último, entonces, un ejercicio práctico o uno de los resultados que encontramos hace poquito en la presentación o en los informes que damos, y qué medidas y decisiones se tomaron de acuerdo a ese informe y a esos análisis que realizamos. Eso es como lo que quiero contarles el día de hoy. Profe, ya me la puedes pasar, por favor. Les cuento entonces de la institución. Estamos ubicados en Santander. Somos un ecosistema que tiene diferentes aliados. Somos EPS. También tenemos instituciones prestadoras de servicio de tercer y cuarto nivel de complejidad. Tenemos también la prestación de servicios de atención primaria, o sea, la IPS básica. Y tenemos unos aliados también estratégicos también dentro del ecosistema que desarrolla tecnologías en salud, Quality Medical, Quality Pharma, que se dedica como a los medicamentos. Básicamente son como los aliados más importantes de la institución. Quiero contarles algo que se logró hace como 1 mes o 2 meses, que logramos ser un ecosistema en HIMSS Analytics. Logramos la certificación número 6 y en ese momento estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr la certificación en HIMSS 7. Básicamente esta certificación lo que busca es que todos los datos o la generación de datos, la gobernanza de datos, el análisis de datos se dé de manera digital. Básicamente es como la certificación de hospital digital. Entonces tenemos como el récord de los sistemas, el circuito cerrado de medicamentos, de procedimientos, que sea todo como muy digital. ¿Listo, profe? Y que obviamente esa certificación nos ayude mucho al análisis de la información. La oficina para la que trabajo depende específicamente de la presidencia. Tiene 3 áreas importantes. Está el área de economía en salud, que la lidero yo. Está el área de gestión de datos y está el área de gestión clínica, pero todos tenemos como un engranaje. Unos se dedican a una parte, nosotros a otra.
y básicamente somos aporte en todos los procesos que tenemos dentro de la oficina. En gestión de datos tenemos el soporte de los datos, la inteligencia, los desarrollos en inteligencia de negocio y también los procesos o los software y desarrollos de analítica avanzada. En la parte de la gestión clínica es toda esta conversación clínica que se debe dar para estos datos, entonces tenemos auditoría de procesos, auditoría de calidad, tenemos auditoría de adherencia a las vías clínicas, que ya les voy a explicar más o menos de qué se trata, y la auditoría también analítica, pues que nos ayuda como en la construcción de todos estos ejercicios. Acá hay, por ejemplo, epidemiólogos que nos pueden ayudar con todo ese modelamiento que hacemos en los análisis. En la parte de economía de salud, tenemos como 3 áreas. Está la eficiencia técnica, que está muy relacionada con los costos básicos. Está la eficiencia productiva, que está muy relacionada a los resultados en eficiencia operacional de las vías clínicas. Y está la eficiencia asignativa, que es una de las más importantes porque es el tema de los modelos de contratos en salud, cómo hacemos esas contrataciones con otras aseguradoras que son como nuestros clientes principales. Básicamente esa es como la estructura de la oficina. ¿Listo, profe? Bueno, para mencionarlos o para introducirlos un poquito en el concepto de valor en salud, es muy similar a los conceptos que se manejan en otros mercados. Tenemos arriba unos beneficios, pues el valor está dado por esos beneficios, pero en salud el beneficio principal o uno de los beneficios más importantes es, por ejemplo, la calidad en términos de que si a un paciente que tiene, no sé, que tiene una enfermedad, no sé, el paciente tiene un problema cardíaco, pues como calidad se le debe hacer unos exámenes establecidos para poder garantizar pues como su adecuado diagnóstico y tratamiento. Todo eso está definido por unas normas o unas recomendaciones basadas en la evidencia que son muy juiciosos los epidemiólogos y definen, mire, a un paciente que llega hay que hacerle sí o sí esta actividad o este procedimiento o este tratamiento para que garanticemos su adecuada recuperación. Esa es la parte del componente de calidad, esas cosas que hacemos o esas garantías que damos de que el manejo clínico es el adecuado. El otro es el servicio, está muy relacionado con la percepción del paciente y las preferencias del paciente. En salud hemos empezado a trabajar una cosa que se llama las preferencias o utilidades del paciente, y es que no es un tema solamente del clínico o del médico tratante que decide hacerle A o B al paciente sin saber de qué se trata, sino que en esta evolución o en este nuevo concepto de valor en salud nos importa mucho el paciente. El paciente nos tiene que decir y nos tiene que revelar si le gustó el tratamiento, si se sintió bien, si le dimos toda la información sobre su enfermedad, si eso sí le agregó valor, si él sí se sintió mejor, si se sintió recuperado, si logró recuperar su funcionalidad. Entonces, esas son como los numeradores de la ecuación de valor, y es la calidad del servicio clínico, la atención clínica, y esas garantías de que el paciente y esas preferencias de que el paciente se le ofreció un buen servicio. Y abajo está entonces en el denominador lo que llamamos los costos de la atención. Esos costos están para el ejercicio que estamos haciendo en la institución, están muy determinados por el tiempo. El tiempo para nosotros es como la variable que nos dice que somos eficientes, entonces por eso el denominador y el ejercicio de hoy que les muestro es sobre los costos ABC con inductor de tiempo. Eso es muy desde los conceptos de economía en salud, muy como el enfoque microeconómico de la atención en salud. ¿Listo, profe? ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros tenemos como unos KPI definidos en la institución. En el numerador entonces tenemos 3 tipos de KPI. Tenemos los resultados de la vía clínica aplicada al paciente. El segundo es el resultado clínico. Ahí es donde le preguntamos al experto o al oncólogo, venga, doctor, si usted me dice que estamos tratando a una mujer con cáncer de mama, ¿cuál para usted es el indicador más importante de definir que esa enfermedad fue tratada adecuadamente y con los mejores resultados posibles? Entonces, este resultado clínico cambia
de acuerdo a la patología en la que estemos estableciendo. Entonces, por ejemplo, el cáncer de mama, el resultado clínico es diferente a un paciente que viene por un problema cardíaco y del corazón, entonces el resultado clínico para esa patología también nos cambia. Y el otro KPI es el resultado del puntaje de utilidad, que es lo que les mencionaba de calidad de vida relacionada con la salud. Para establecer este puntaje de utilidad, lo que estamos utilizando es una encuesta validada para Colombia que se llama la EQ5D. Es una de las más comunes y populares utilizadas. Es muy simple como de diligenciar por el paciente. Inclusive tiene la versión para los niños, para los pacientes pediátricos que nos digan cómo se sintieron con la atención en salud que recibieron. Y por último, están los KPI, pues como el denominador, el denominador, que son los costos ABC en el tiempo. Para ese ejercicio estamos intentando implementar otro indicador del denominador que sea los resultados del modelo de contratación. Resulta que dependiendo de un paciente que viene para que lo traten del corazón, es de una aseguradora que se llama X y va a ser tratado de la misma forma, pero en temas administrativos es muy diferente en las mismas condiciones, digamos que en una homologación del paciente con los mismos, como los mismos riesgos, con el mismo tratamiento. Es muy diferente los resultados en ventas o los resultados en ingresos, dado por esos costos de transacción, si el modelo de contratación es, por ejemplo, evento. Entonces, los modelos de contratación, de acuerdo a los resultados que estamos viendo, definen mucho los resultados del paciente en términos del denominador. Estamos intentando que este criterio no afecte mucho el valor en salud, pero sí es cierto que hay modelos de contratación que no son tan, ¿cómo se dice? Que no son tan perversos, por decirlo de alguna manera. Hay otros modelos de contratación que uno los aplaude mucho porque realmente logran tener incentivos muy claros y muy alineados hacia lograr la mejor atención en salud para el paciente, pero hay otros modelos de contratación que de verdad deberían desaparecer porque uno ve mucho la diferencia en ese tipo de cosas. Bueno, pasamos a la otra. No quería como traerles esta presentación. Siempre me lo mandan las contadoras, ellas son las que realizan todo el proceso de costos ABC. El tema del tiempo o el inductor de tiempo se ingresa después. El personal de costos o los profesionales de costos lo que hacen es en la institución definir su proceso de costeo, esos son los centros de costos, esos son los recursos, esos se distribuyen de esa manera y ellos nos entregan los costos ABC, los tradicionales, los que todos conocemos. El desafío es pasarlo a los costos ABC con tiempo, que lo que hacemos es que entendemos que cada paciente es diferente, que cada cirugía es muy diferente, puede ser la misma cirugía cardiovascular, pero si entra el anestesiólogo A es diferente a cuando lo entra el anestesiólogo B, o es diferente si el paciente tiene 70 años a cuando tiene 40 años, entonces vemos que cada producto en nuestra institución es completamente diferenciado de acuerdo a quiénes ingresan y cuánto tiempo se demora. Entonces aquí es donde empezamos a costear, pero por cada paciente. Y logramos entonces empezar el ejercicio de los costos con tiempo. Ya lo podemos pasar, profe. Eso es lo que hacemos. Para los que no están dentro del sector salud, esto es una vía clínica. Define como todas las rutas del paciente que se le deben hacer durante la atención. Entonces, un paciente viene, se le debe dar se le debe dar un examen de laboratorio, luego que le hagamos el examen de laboratorio, se le deben ordenar estos medicamentos para entrar a la cirugía, luego le debemos que hacer unas actividades, pueden ser de enfermería, hay que hacerle una escala. Entonces, ese tipo de actividades son las que nos generan los tiempos y los recursos de personal. Entonces, las vías clínicas están definidas para cada proceso, para cada enfermedad. En este momento tenemos 5 vías clínicas de las patologías más frecuentes en la institución
Y lo que hacemos es entonces establecer el recurso, cuánto tiempo se demoró, quiénes entraron y cuánto fue el costo entonces minuto por ese tipo de actividades. Eso es solamente un ejemplo como muy rápido. Y en los actos quirúrgicos también tenemos esas vías clínicas. El tema de esto es que la data es muy grande, tenemos muchas variables y ahí es donde tenemos que hacer un ejercicio muy juicioso entonces de esa información. Creo que la batalla de todos es sobre los datos. A veces los datos son muy dependientes de la persona. Entonces, que la enfermera sí nos diga, sí, a este paciente le ordenamos la cirugía hoy a las 8 de la mañana. Y poder tener en el registro y en toda esa data que sí logramos que la cirugía se hizo hoy a las, no sé, hoy a las 4 de la tarde. Entonces, tener la capacidad de que ese récord de la institución nos dé todos esos tiempos que necesitamos. Esa es la razón por qué la institución se nos vuelve institución HIMSS, que es el estado 6, en la que logramos que todos los récords de la información no dependan tanto de la institución, perdón, no dependan tanto de las personas, sino que sean logrados por la captura del software de la institución. Pásala, por favor. Esto fue un análisis, pues un pedacito de los resultados que tenemos. Acá le mostramos a la gerencia. Eso también ha sido algo bien interesante de todos los ejercicios que hacemos, y es que los tomadores de nosotros, los tomadores de decisión a los que nos enfrentamos, son médicos en los que de pronto el tema matemático no es muy bueno, no es muy fuerte. Entonces hay que hacerle lo más claro posible y lo más contundente posible la organización y la forma de presentación de la información. Pasámoslo, por favor, profe. Este es uno de los ejercicios que les quería presentar. Este ejercicio fue con pacientes de bypass coronario. El bypass coronario es cuando el paciente, el corazón le falla y la venita que tenía en el corazón se le daña, entonces los cirujanos tienen que cambiar esa venita del corazón y ponerle una venita nueva. Lo que se hizo es medir los costos con tiempo y hacer la comparación de las vías clínicas. Normalmente este tema de la efectividad se mira cuando nos comparamos con, por ejemplo, la norma americana, en la que dice, mire, un paciente para las mismas condiciones, de acuerdo al riesgo, debe ser tratado o debe tener unos días de estancia de 2 días. Y resulta que nuestra institución se está demorando 3 o 4 días más. Entonces tenemos que tener la capacidad de identificar en cada paciente, normalizando el riesgo, qué paciente se me demoró más y por qué me costó más y en dónde se me quedó esa ineficiencia o esa falta de efectividad que tuvimos en la institución. Los resultados, como insistimos, en este caso hicimos el resultado de calidad de vida en salud, los puntajes de utilidad por la encuesta de la ECO 5D. Y establecimos todos los recursos y lo que hicimos fue un informe que presentamos de los pacientes del año pasado, de noviembre a febrero. ¿Puedes pasarla, por favor, profe? Esta es más o menos la data que utilizamos en la institución. Tenemos pacientes adheridos a la vía clínica, es decir, el paciente que viene con el corazoncito dañado, entonces se le hace el diagnóstico, bueno, lo metemos a la vía y empezamos a reconocer cuáles son todos los consumos y cuáles son todos los tiempos. Recuerdan que les había dicho que hay unos criterios de calidad, entonces también los tenemos codificados en la institución. Listo, al paciente es importante hacerle un balance de líquidos. Parece curioso, y les voy a contar pues como el hallazgo más importante de este ejercicio, y es que para este ejercicio vimos que el tiempo en el que el paciente no se sentaba, eso es un indicador de calidad, porque resulta que para un paciente que se le hace una cirugía, al cuarto día el paciente ya debe estar paradito, debe estar sentadito, ya debe estar muy activo para poderle dar egreso hospitalario. Entonces es como una variable muy cruda que nos dice, somos eficientes si logramos que al cuarto día el paciente ya esté sentadito en su silla con toda la recuperación de su movilidad.
Entonces, en la institución tenemos como el récord de todas esas actividades o esos indicadores de la vía clínica que nos definen que estamos haciendo las cosas como de manera eficiente. Eso es como lo que les quería mostrar del récord que tenemos en la institución. Esto es solo un solo paciente. Cada paciente puede tener por un día, no sé, por ahí 400 o 500 líneas de registros que nos toca evaluar. Y en la esquina les mostré el modelo multicriterio que utilizamos, porque resulta que en un paciente oncológico resulta que, no sé, que es más importante el tiempo, mientras que en un paciente de cirugía gástrica es más importante que le hagan la cirugía. ¿Qué quiere decir eso? Que para cada vía la ponderación del criterio es diferente y pesa más en unas patologías una característica que para otra patología una característica completamente diferente. Entonces, para poder ajustar un poquito ese tipo de cosas, utilizamos para lograr que esos criterios sean como adecuados para la patología, el modelo de análisis multicriterio, en lo que le preguntamos a todos los grupos de interés, al especialista, al oncólogo, venga doctor, para usted, esta indicación o esta vía o esta recomendación de calidad es más importante o es menos importante, entonces él nos ayuda a hacer como una ponderación de esos criterios y que nos puede dar como una diferencia real de lo que estamos haciendo en términos del indicador. Y bueno, y obviamente los récords del consumo, o sea, acá se cuenta, acá el récord es el paciente se consumió una agujita, el paciente se consumió un algodón, el paciente, eso parece muy minucioso, pero realmente muchos de los desperdicios en salud está muy dado por ese tipo de cosas, porque a veces tenemos consumibles muy altos que pueden ser racionales y que pueden ayudar, pues que pueden hacer medidas como de eficiencia para evitar tanto desperdicio en este tipo de cosas. Pásala, por favor. Profe. Este era una de los hallazgos que encontramos de todo el ejercicio que hicimos. Entonces veíamos que en calidad de vida, un paciente que tiene pues en las mismas categorías, un paciente con bypass coronario, veíamos que había una desviación en los días de estancia, veíamos que los pacientes en ese periodo se nos estaban demorando más si los comparábamos con otros similares. Y entonces esta fue la forma o el indicador que nos dijo, venga, revise este paciente, las atenciones de esos pacientes, porque se nos están demorando más de lo esperado en el egreso hospitalario, se nos están demorando más días. Y ahí fue donde, pásala por favor, pues eso ya como que no les voy a mostrar los resultados porque es más del ejercicio clínico, pero todo este ejercicio se hace con acompañamiento del análisis de la gestión clínica, que nos empieza a explicar que esa desviación fue porque precisamente la terapista o las personas que le ayudan a hacer la recuperación funcional del paciente no estaban yendo de manera oportuna. El médico tratante le ordenaba la interconsulta por terapia física, pero vimos que el tiempo entre el ordenamiento y la terapeuta física era muy alto, era casi de 24 o 48 horas de espera. Eso lo logró identificar la gestión clínica, el análisis de gestión clínica, y ahí fue donde nos dijimos, venga, es que tenemos que contratar entonces más terapia física para poder lograr esa interconsulta en el tiempo adecuado y evitar entonces esos desperdicios en términos de tiempo y esa ineficiencia y hacer que un paciente se quede más días que realmente no tendría por qué quedarse. También es importante ese tipo de ejercicios porque hemos logrado muchas eficiencias operacionales, controlamos mucho, esto me interesa a mí mucho, y son los modelos de contratación. Nosotros tenemos modelos de contratación por paquete, donde contratamos con las otras aseguradoras y les decimos, listo, por un bypass coronario vamos a cobrar cierta cantidad de dinero, no sé, cualquier cosa, 40 millones. Pero si nosotros en la eficiencia operacional damos costos por encima, pues no va a haber rendimientos esperados. Entonces ahí tenemos que este tipo de ejercicios nos ayuda mucho a controlar los modelos de contratación.
la efectividad y comparabilidad y los incentivos a la productividad médica. Con este tipo de ejercicios estamos diseñando incentivos de pagos, pagos monetarios al personal médico y asistencial para poder lograr esas eficiencias que estamos esperando. Es más un ejercicio de ordenación de la información, realmente son muchos datos, hay que evaluar por qué el dato que tenemos de desviaciones por razón operacional o es porque el dato no está quedando bien registrado, la persona que tiene no sé, la responsabilidad de capturar el dato no lo está colocando en el campo que queremos, sino que lo pone como quiere, entonces ahí es donde empezamos a hacer la batallita del dato. Damos muchas recomendaciones, yo creo que lo más importante de este tipo de análisis no solamente son mostrar que hay desviaciones y hay desviaciones que se pueden, no solo mostrar que hay desviaciones, sino cuáles son esas causas de esas desviaciones y dar explicaciones de por qué son esas desviaciones. Y en la institución estamos utilizando mucho, bueno, pero eso es como más de eficiencia operacional, el Lean Six Sigma para poder establecer esas causas de las desviaciones. Básicamente eso es como lo que les quería mostrar. Profe, ya terminé. Perfecto, perfecto, May. Muy bueno el coso. Vamos a ver si hay preguntitas en el chat. Dame un segundo, yo reviso aquí. Bueno, aquí en el chat de acá no hay. Vamos a ver el otro que me compartieron por acá. Yo tengo unas preguntitas, pero primero esperemos a ver si, bueno, por ahora no hay preguntas como a todos los que están asistiendo. Pueden hacer cualquier tipo de pregunta. May tratará de responderla pues en la medida de lo posible. Aquí en el chat colocan alguna. A ver, déjeme yo la leo. La primera es de Oscar. Oscar Calle dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Cómo afectan las enfermedades de alto costo el modelo? No sé bien lo de, bueno, no sé bien el tema del alto costo, porque el alto costo no es un tema de eficiencia hospitalaria, sino es cuando le cuesta a la sociedad una enfermedad huérfana, por ejemplo. De todas maneras, por ejemplo, si tenemos una enfermedad huérfana, tenemos un diagnóstico establecido y lo que define que sea una enfermedad de alto costo es que los medicamentos o las intervenciones tienen un valor tan alto que nosotros hacemos el recobro al Estado, pero no depende mucho de los efectos que tengamos nosotros sobre las eficiencias en la institución, si el modelo es más como de eficiencia hospitalaria. Una enfermedad de alto costo está más definida es porque la terapéutica o porque las intervenciones no son experimentales o son de alto costo que no lo asumimos nosotros, sino que lo termina asumiendo es el Estado. Perfecto. Yo tengo una pregunta mientras la gente se anima, yo va colocando algo en el chat, y es con respecto al modelo multicriterio. Pues mostraste, entre las diapositivas, tenías digamos, un dashboard donde aparecen, digamos, los resultados de ese modelo multicriterio. Pero la pregunta es, ¿qué técnica de optimización o no se optimiza? Simplemente se presenta el dashboard con todos los objetivos en conflicto para tomar la decisión. Hay un modelo que estamos implementando basados en el modelo Paprika, que ayuda a hacer unas ponderaciones de peso para establecer cuál es como la más favorable en ese tipo de criterios, cuál es el criterio como que más pesa, pero sí está utilizando un modelo de Paprika. Perfecto. Y otra preguntita que también me resulta de eso es, ustedes están implementando, digamos, todo desde el punto de vista de analítica de datos para, digamos, tener los datos, todo automatizado y que no depende de las personas, pero, digamos, hacen de alguna manera algún ejercicio de revisar si eso realmente mejora y en cuánto, porque yo sé que va a mejorar, o al menos la teoría dice que tiene que mejorar, porque le vamos a quitar el peso a las personas de hacer esas cosas. Digamos, si ustedes tienen algún tipo de medida de en cuánto mejora o cuánto en costos ahorra hacerlo de manera automática. A mí me pusieron a hacer esa tarea.
Estás en terreno. Resulta que para hacer ese diseño tenés que tener como la estimación de cuánto, por ejemplo, me pusieron a hacerla para los monitoreos de signos vitales. Nosotros tenemos un modelo, pues la idea es hacer un modelo predictivo, bueno, nosotros no, la parte de epidemiología clínica, para que los signos vitales, para sincronizar, que los signos vitales vayan a la base de datos directamente y evaluar la prevención de la mortalidad. Solamente que las estimaciones que me dicen en cuánto usted puede hacerlo son muy subjetivas, no son confiables, no son bien estimadas. Entonces, cuando hice esa investigación, me di cuenta que no hay una cuantificación, una medición clara sobre en cuánto puedo reducir yo un evento adverso o en cuánto puedo reducir yo la mortalidad. O sea, sí tengo los costos de implementar la automatización, por ejemplo, de datos, pero no tengo el estimador de cuánto es la reducción en evento adverso o reducción en mortalidad. Pues ahí estoy como pendiente de esa tareita. Bueno, ahí te doy como una idea, de pronto podría ser vía simulación, ¿cierto? Un Monte Carlo, algo que te ayude a simular tiempos, ¿cierto? Porque realmente si uno espera recolectar los datos para tener la información, a veces el tiempo entre recolectar los datos y tener una respuesta es muy largo, entonces no simula. ¿Qué podría pasar si eso si lo hicieran con los tiempos actuales, promedio actuales, versus lo que se está implementando? Bueno, Oscar pregunta de nuevo, dice, desde la gestión global de la entidad, la demora en pagos por sistema de salud para aquellos pacientes, principalmente del régimen subsidiado, se tiene en cuenta para la gestión de costos y el impacto del flujo de caja. Ese efecto quería trabajarlo a través del modelo de contratación. Hay un modelo que a mí me parece muy chévere y es el modelo PGP, Pago Global Prospectivo. En ese modelo, la relación entre el asegurador es, yo le doy a usted como un techo presupuestal, pero yo asumo todo. Entonces no tengo costos de la autorización, no tengo costos de pedirle a la institución que lo haga o no lo haga, y es un modelo muy valioso porque me paga de manera anticipada. Así yo me gaste un peso o me gaste fuera del techo. Bueno, sí hay unas franjas como de movilidad, pero es un modelo que uno entiende que no tiene esos incentivos a que me van a pagar, no me van a pagar. En cambio, el modelo de evento tiene muchas dificultades en términos de yo atiendo al paciente, luego paso una factura, luego tengo que llegar a cartera, luego tengo que esperar que la EPS me la revise, el auditor de la EPS me tiene que decir si esto sí lo reconozco, esto no lo reconozco, entonces nos vamos a una glosa por ese tipo de modelos, porque hay tantas ineficiencias en la transacción y en esos temas comerciales, me parece que afectan mucho la atención en salud. Entonces sí creo que debe afectarse, pero a través del modelo de contratación, porque afecta mucho el flujo de dinero, los pagos, el tema de la glosa. Perfecto. Oscar pregunta de nuevo, dice, desde el modelo, ¿qué tan inmediata es la información? Es decir, ¿la interacción es en tiempo real para el cálculo de costos o es a un periodo de tiempo como semana o varios días? Esa actualización, qué tan, qué tan tiempo real es? No es en tiempo real. Tenemos tiempos reales, pero no los costos. Los costos se terminan en cada periodo contable para hacer el recálculo. Las encuestas de calidad de vida y resultados en salud, dependiendo de la patología, van a ser diferentes. Una cosa es una apendicectomía, que a los 2 o 3 días yo espero que el paciente ya me diga, estuve perfecto, me gustó, estaba súper bien, o a una patología como la oncológica, en la que de pronto no puedo medir el resultado clínico. Entonces, el modelo, como es como tan de muchos criterios, trae información de acá, trae información de acá, entonces se evalúa de manera segmentada cómo es, la construcción de los tiempos, los resultados de los tiempos, la evaluación de los tiempos y de la vía clínica, que si es día a día, por ejemplo, que es el primer criterio, vías clínicas, si hacemos una evaluación diaria,
el paciente se le está haciendo, inmediatamente nosotros al otro día estamos diciéndole, doctor, esto no lo hizo, esto sí lo hizo. Las preferencias del paciente no, los costos son de acuerdo al periodo contable. Entonces sí intentamos actualizar la información cada mes, pero no tenemos todos los resultados del modelo inmediatamente. Carlos Méndez pregunta, buenas tardes, ¿se implementó o hay un software, plataforma o aplicación que ayudara en los procesos y procedimientos que ayudaran acá involucrar en el proceso hospitalario a alimentar esa base de datos? Estamos implementando el software, estamos implementando primero el software de vías clínicas, ya lo tenemos implementado. El de costos a veces estamos trabajando en él, pero estamos primero esperando el tema de los análisis porque está complicado los récords de tiempo. Creo que lo que nos ha limitado mucho el desarrollo de software es que tenemos que hacer desde la base de datos de la institución las capturas y el desarrollo primero de las capturas de las variables que sí necesitamos y que no, entonces estamos más pegados en el software de la parte clínica, de la capa clínica, para poder tener toda esa información de los tiempos. Perfecto. Pues yo creo que ya no hay más preguntas en el chat. Muchas gracias, May, por aceptar la invitación. Muy bueno que este tipo de cosas vengan acá, ¿cierto? Porque es el día a día de lo que hace alguien que trabaja datos, en este caso en el sector salud. Y bueno, muchas gracias a ti y a la Fundación Cardiovascular por participar de este ciclo de conferencias. Listo, no, muchísimas gracias, profe. Cualquier cosa, la orden, la Fundación Cardiovascular. No, estamos trabajando mucho el tema de analítica, de verdad que estamos dando fuerte a la gobernanza de los datos especialmente. Muchas gracias. Y a todos los que asistieron, muchas gracias por participar del ciclo de conferencias. Recuerden que esta es la segunda, son 5 en este ciclo. El próximo miércoles a las 4 de la tarde habrá una tercera conferencia. Los espero. Feliz tarde.